Hacía un buen tiempo que no estaba, un viernes, mejor dicho, que no había estado por acá, y habíamos dejado el tema de lidiando con la muerte y vamos a terminarlo hoy, que está en el capítulo 23 de Génesis. Así que busquemos este capítulo de Génesis, el 23. Dice así la palabra del Señor. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerte de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulte a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Er, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es fuente de vida, es alimento para nuestro espíritu, para nuestras almas. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu pues obre en cada uno de nosotros y que tú pongas en nosotros palabra que pueda ser útil para nuestro vivir aquí. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, este es mi primer viernes del año y la verdad yo no quería comenzar este primer viernes con un tema luctuoso, pero tenemos que acabar el estudio, no nos queda de otra, tenemos que acabar el estudio de Génesis 23, en donde ya habíamos hablado que Sara muere y es sepultada no en su tierra natal, sino en Canaán, tierra que Dios había prometido a Abraham para su descendencia. Entonces la vez pasada estuvimos viendo estos detalles de la compra de la propiedad, que como vemos incluía la cueva en donde Abraham enterró a su esposa, propiedad que adquirió de parte de Efrón heteo, hijo de Ed, por 400 siclos de plata. ¿Se ha preguntado usted, ¿cuánto vale una propiedad? 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 ¿Cuán
¿Cuánto sería eso en estos días? 400 ciclos de plata. Bueno, hice unos cálculos y serían como unas 200 onzas de plata, que en su valor actual equivaldría, según el precio, cuando yo lo calculé, de la plata, más o menos alrededor de $3,000. Y eso fue, según mis cálculos, sin tomar en cuenta la tasa de inflación. O sea que es probable que aquella propiedad valiese mucho más. Claro que si nosotros vemos la cantidad de terreno que se incluía, o sea, ese lote, esa parcela, pues si vemos, usted ahora puede comprar una propiedad y dependiendo el sector, dependiendo la ciudad, puede ser que usted compre el mismo valor de la tierra en un lugar, en otro sería diferente, no sería el mismo precio, depende dónde es. De ahí se estima el valor que tendrá. Y hablo de estas cosas porque en esos tiempos uno quizás no piensa que se hacían estos tipos de transacciones y eran unas cosas que se hacían muy legalmente, a pesar de que no había documentos que firmar. La palabra valía en ese entonces. Ahora no vale la palabra. ¿Sí? Fíjate, tú no puedes confiar en que alguien le va a asegurar algo si no se lo firma mediante testigos y abogados ahí presentes. Entonces, han cambiado mucho esos tiempos. Ahora hay que hacer todo como manda la ley, porque si no sale uno perjudicado. Este pasaje que vemos, y no quiero abundar mucho en lo que ya traté la vez pasada, porque podíamos extendernos bastante, pero quedamos ahí en los versículos 17 al 20, ahí fue que quedamos la última vez, que dice, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de él, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva en ella, que en ella había, de Abraham, como una posición para sepultura recibida a los hijos de él. Finalmente, Abraham toma posesión de la heredad y procede a dejar el cuerpo muerto de su esposa, a ponerla en reposo, o como dice una expresión muy popular que dice, dándole cristiana sepultura. Ahora bien, ¿qué conclusión sacamos nosotros de todo esto? O sea, debemos entender que la Biblia es útil y las palabras que vemos escritas, pues, a veces nos parecen como que no tienen ninguna relevancia, pero sí es. Cada palabra está escrita con un propósito en mente. Dios no escribió de más ni escribió de menos. Él escribió lo que tenía que escribir. Entonces, para Abraham, hermanos, como ya dije la vez pasada, la compra de esta heredad fue una expresión de su fe en Dios. Si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, allí hay unos versículos que vamos a leer. Hebreos 11, versículo 13 al 16, allí nos dice el escritor lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los patriarcas, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero dice aquí en el versículo 16 pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, al determinar que Sara y luego el mismo Abraham y sus descendientes serían enterrados allí en Canaán, en esa tierra que Dios le había prometido, Abraham estaba reclamando ya la tierra que Dios le había prometido para su descendencia. La tierra donde sería enterrado sería la patria de sus descendientes, el lugar que Dios había prometido, desde que lo llamó desde Ur de los Caldeos. Le dijo, deja tu casa, tu parentela, y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Ya estaba ahí. Pero ¿qué pasa? Esa tierra no era de él. Pasarían muchos años más adelante para que aquel pueblo que iba a descender de las entrañas de Abraham, que empezaba con Isaac, se formara. Y son muchos años. Y Sara muere aquí. Abraham en breve, por decirlo así, que vamos a vernos en el próximo capítulo, él muere. Jeremías, el profeta, expresó una fe similar cuando compró la heredad de Anameel, allá en Jeremías capítulo 32. Mire, si Dios bien debía juzgar a su pueblo por sus pecados, al expulsarlo de la tierra prometida, los devolvería a ella cuando se arrepintieran. Entonces la compra de este campo de Anameel evidenció la convicción de Jeremías de que Dios haría lo que había prometido. La compra de Abraham de esta propiedad no solo era un ejemplo de su esperanza en una heredad celestial, sino que también, oiga bien, y esto es importante, lo involucró profundamente en el tiempo en que vivió como extranjero y peregrino. Los peregrinos, ¿qué son peregrinos? Personas que están en un lugar, pero no tienen ningún derecho ahí, no poseen nada, no tienen nada. Están de pasada. Pero se presenta esta necesidad, muere Sara, y pues fue así, como tuvo él que tener participación en algo que en realidad ni siquiera él era dueño de aquel lugar todavía. Los extranjeros, hermanos, nosotros somos extranjeros aquí, ¿no es verdad? Digo, este no es nuestro mundo, esta no es nuestra. Estamos viviendo aquí, pero aunque tengamos casa donde vivir, aunque tengamos cosas, pertenencias aquí, esas cosas, pues prácticamente uno debe verlas como que no fueran de uno. Porque cuando uno muera, pues todo se va a quedar. Nada se va a llevar uno para el cielo. Es más, no lo necesitamos. Nada de eso lo vamos a necesitar. No vamos a tener que trabajar. Ya no hay que levantarse por la mañana para ir a trabajar. Usted está despierto todo el tiempo alabando al Señor, disfrutando de esa eternidad. Si usted ha querido tener vacaciones cuando usted trabaja fuerte, pues prepárese porque usted va a tener vacaciones eternamente. Qué bueno eso, ¿eh?
Eso es algo fabuloso. Yo no sé, yo lo espero con ansias. Yo estoy cansado ya de el cuerpo, uno tiene que ver, se cansa, ya está todo agotado. Y usted dice, todavía tengo que trabajarme unos años más hasta retirarme. Y uno lo que quisiera ya es retirarse. Pero hay que seguir en esto. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones aquí en la tierra. No nos podemos sentar de brazos cruzados y esperar que nos caiga el maná del cielo. Entonces, la compra de Abraham le dio a él una doble ciudadanía. Y lo pongo entre comillas, doble ciudadanía. Y déjenme sugerir cómo fue esto. Ok, de acuerdo a lo que leemos aquí, la ley de los heteos no obligaba a Abraham a rendirles cuentas al rey que estaba ahí, si solo hubiera comprado nada más aquel sepulcro. Supongamos que él nada más compra ese sepulcro nada más. ¿Por qué? Porque está en una heredad que no le pertenece, solamente la cueva. Entonces, para él poder tener derecho a eso, tiene que comprar la heredad también. Entonces, vemos que comprando esa propiedad, eso extendió su responsabilidad de cumplir con sus obligaciones de ciudadanía terrenal. ¿Cuántos pagan impuestos aquí? Todos los que trabajan pagamos impuestos. Espero que sí, que nadie que trabaja no paga sus impuestos. Digo, Dios los manda. Tenemos que cumplir con esa parte. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos responsabilidades aquí. Estamos haciendo todas esas cosas, pero recordando que solamente estamos de pasada aquí. Esto es una morada temporal. Entonces, tenemos obligaciones terrenales, sí. El apóstol Pedro nos instruye a nosotros sobre nuestra actitud y conducta que debemos nosotros expresar en este mundo. Oiga bien, a la luz del hecho de que somos extranjeros y peregrinos. Vayamos ahí a 1 de Pedro capítulo 2 y leamos estos versículos. 1 de Pedro capítulo 2, comenzando en el versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre el mundo, donde estamos temporalmente viviendo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y termina diciendo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Quizás a muchos no nos guste el presidente que está ahora aquí gobernando, pero ahí está. Dios lo puso. Está haciendo su trabajo.
Tenemos que simplemente cumplir con nuestras obligaciones y sería bueno dejar como que de criticar tanto, ¿verdad que sí? Porque eso no favorece a uno ni favorece tampoco el gobierno. Así que eso sería un buen consejo. Aunque en realidad, hermanos, nosotros somos residentes en este mundo, como dije, debemos de cumplir como ciudadanos aquí. Mientras que, mientras nuestra herencia allá en los cielos nos espera. Que dice el mismo Pedro que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para los redimidos, para nosotros. Mire, a veces a los cristianos se nos acusa de ser muy celestiales y bastante negligentes aquí en la tierra. No, yo no soy de este mundo. Yo no tengo que cumplir con nada de eso, ¿verdad? Mi morada está allá en los cielos. No. Dios te manda a cumplir con tus obligaciones terrenales. Tu salvación, tu esperanza en el cielo no es excusa para tú desligarte de esas responsabilidades. La Biblia nos dice que nuestro pensar en las cosas de arriba es lo que nos hace útiles aquí. Fíjese bien. Usted piensa en su morada celestial y eso produce en uno la utilidad en este mundo. Uno está esperando aquí, esperando el tiempo de nuestra partida o el tiempo cuando el Señor regrese por su iglesia. Fíjese, Abraham vivió en el presente a la luz del futuro. Su herencia futura no disminuyó sus obligaciones presentes. El hecho de que heredaría la tierra de Canaán y poseería las puertas de sus enemigos, como dice Génesis 22:17, no significaba que a él se le impidiera comprar propiedades y estar sujeto a las autoridades terrenales. La compra de un terreno por parte de Abraham proporcionó a Israel raíces en la tierra prometida. Como ya mencioné antes, hermanos, Jacob, quien murió en Egipto, fue enterrado también, ¿dónde? Ahí, en la cueva de Macpela, la heredad que Abraham compró. Y eso fueron años después. Porque Jacob es ¿quién? Jacob es hijo de Isaac. Un nieto de Abraham fue enterrado ahí. Cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud, ¿a dónde fue que regresaron? Estaban en Egipto, ¿y a dónde fue que regresaron? A Canaán, a la tierra prometida. Y habían pasado ya ¿cuántos años de eso? Pero Dios mantiene su promesa. Y les había dicho que esa tierra iba a ser de ellos. Ahora, curiosamente, la tierra de Canaán aún no había sido poseída cuando se escribió el libro de Génesis. Pero aquellos que lo recibieron de la mano de Moisés, que Moisés es el escritor del Pentateuco, fueron los que esperaban su conquista. Y fíjense que a nadie más que Caleb se le concedió el privilegio de tomar la tierra que Abraham había comprado como una de sus heredades, o sea, de una de sus herencias. Eso usted lo puede encontrar en Josué 14, versículo 13. Ahora bien, pasemos ahora a las implicaciones que tiene este relato para nosotros en el día de hoy. Vamos a ver qué cosas sacamos de aquí.
que son relevantes para nosotros. Número 1. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la tumba es un símbolo de esperanza para un verdadero creyente en Cristo. Usted le dice esto a una persona que está sin Cristo y dice, ¿cómo? ¿Cómo tú me vas a decir que después de enterrarme ahí va a haber esperanza de nada? Pero para nosotros sí. La cueva de Macpela se mantuvo durante siglos como un monumento a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. La tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo garantiza al cristiano que la tumba no es nuestro lugar de descanso final, sino una morada para que el cuerpo esté ahí hasta que Cristo regrese. Por supuesto, no es un lugar donde honestamente queremos ir. Nadie que está vivo desea eso. El que está muerto no lo sabe. Pero ¿qué pasa? Que el que muere sin Cristo bien puede decir, como muchos dicen por ahí, goza tu vida ahora, porque después de muerto se acabó todo. Eso es lo que dicen la mayoría de personas por ahí. Tengo que gozar mi vida, porque cuando me muera ya se acabó todo. Ese no es nuestro pensar. Sí, voy a gozar mi vida, porque voy a morir, pero ahí es que empieza en realidad todo. La tumba es solamente un lugar temporal hasta el día en que seamos levantados con un cuerpo incorruptible para vida eterna. Número 2. La forma que nosotros invertimos el tiempo acá, en este lugar temporal donde estamos. Cómo nosotros invertimos nuestro tiempo. Cómo nosotros invertimos nuestro talento, nuestras habilidades. Cómo nosotros invertimos nuestros tesoros, nuestras pertenencias. Como usted o como yo invierta en esas cosas, indica la realidad de nuestra fe. Para el mundo incrédulo, nosotros parecemos unos grandes tontos. Y fracasados. ¿Y sabe por qué? Porque abandonamos lo que no podemos retener para ganar eso que no podemos perder. Abraham creyó en las promesas de Dios y él creyó que eran ciertas. Él compró en Canaán, sí, él compró allí. Pero ¿qué pasa? Él no guardó allí sus tesoros. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos indica a nosotros? Y mire, yo he escuchado historias de personas que quieren que la entierre con todas sus propiedades, con todas sus pertenencias. Inclusive llegó una vez una tumba, una persona bien rica, una tumba grandísima donde prácticamente era como una habitación y tenía ahí todas las cosas lujosas, televisión por cable. Muerto ahí, ¿de qué te sirven esas cosas? ¿Para qué te quieres enterrar con todas ellas?
O sea, es un apegamiento tan fuerte a las cosas materiales que muriéndose no logran despegarse de ellas, quieren todavía llevárselas. No quieren que nadie las posea, son mías. ¿Dónde es que nosotros tenemos que guardar nuestras riquezas? En nuestra morada celestial. Allá tenemos que guardar nuestra riqueza. Pero no riquezas terrenales. Porque nada de lo terrenal allá lo vamos a necesitar. Es algo inútil para el cuerpo que vamos a tener. Para la vida que vamos a disfrutar. No olvidemos nunca que nuestra esperanza está ¿dónde? En Cristo. Aunque las cosas no siempre van a estar bien en el mundo, porque, seamos honestos, vivimos dificultades, vivimos momentos tormentosos, pasamos por muchas dificultades. No es una vida fácil. Ya sea que usted se lo busca o no se lo busca. Eclesiastés 1:3 dice, o hace esta pregunta. Si no ha leído el libro de Eclesiastés, le aconsejo que lo haga porque, bueno, ese es un cuadro de la actualidad del hombre. Lo que el hombre ve, la vida misma del hombre. Dice ahí, y hace esta pregunta en Eclesiastés 1:3, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Con esto, oiga bien, no me vaya a malinterpretar, yo no estoy promoviendo la pereza y el ocio, porque de que hay que trabajar, hay que trabajar. Tampoco estoy motivando a la juventud a dejar de alcanzar una carrera universitaria o que no se prepare en la vida, ya que ahora más que nunca un título universitario te abre más puertas para una mejor profesión, para un mejor oficio. Dejar tus estudios no es un consejo muy favorable. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela secundaria, muchos de los que se graduaron conmigo ya estaban trabajando, ya tenían pertenencias, tenían carros de último año, pero no pensaban ir a la universidad. No sé qué habrá pasado con ellos, cómo le habrá ido después de ahí. Pero eso no es algo que uno debe buscar, o sea, las cosas fáciles. O sea, y nada en la vida va a ser fácil, por más que usted lo vea. Aún hasta las cosas que son ilegales. Porque hasta los que andan metidos en traficar con drogas y eso, pues están expuestos a morir en cualquier momento. Entonces es como un placer temporario bien cortito. Hay que decir que a veces vivimos, hermanos, como si estuviéramos bien lejos de la eternidad. Honestamente hablando, nosotros vivimos a veces como si la eternidad está muy lejos, muy lejos. No, eso no viene por ahora. Entonces, ¿en qué estamos pensando nosotros? ¿Estamos pensando nosotros en nuestra patria terrenal o no? ¿O estamos tan involucrados en nuestro diario vivir? ¿Estamos tan metidos en nuestros afanes que se nos olvida que tenemos una patria celestial?
A veces uno va a la universidad, uno, qué sé yo, consigue el grado, el nivel más mínimo, que es un certificado. Uno no tiene ni siquiera que ir a la universidad, puede ir a una escuela técnica y hacer eso. Entonces después uno dice, esto es muy poco para mí. Mejor será que me comience una licenciatura. Déjame meterme en una licenciatura. No, está bien. Usted puede avanzar un poquito más. Pero ¿qué pasa? No acaba la licenciatura cuando ya está pensando en la maestría. Y termina la maestría y está pensando más allá todavía. Un doctorado. Y por ahí va la cosa. Por ahí se pierde toda la vida en esos años. Calcule cuántos años perdidos ahí en recibir estos títulos y colgarlos en su casa, exhibirlos y decir, mira, yo fui a tal lugar y todo esto. ¿Y qué tal del trabajo? Uno comienza con un empleo estable y al cabo de unos meses uno aspira a un cargo más alto, se va de esa empresa en donde recibe una oportunidad de trabajo en la cual se le duplica el salario y toma este trabajo sin importar que van a haber más horas y más responsabilidad en él. Pero se fue por el símbolo del dinero. Más dinero, más poder adquisitivo, más pertenencias. Eso no es lo que la carne piensa, lo que la carne siente. Entre trabajo y casa se nos va todo el tiempo. Muchos no se conforman con trabajar 8 horas. Pero entonces, ¿dónde dejamos tiempo para Dios? Si estamos utilizando todas estas horas en este desgaste físico laboral, luego llegamos a nuestros hogares a desgastarnos más porque tenemos poco tiempo con la familia y queremos estar involucrados todo el tiempo, a la cama tarde, acostarse. Y no hay momento para doblar nuestras rodillas al terminar nuestro día. Señor, protégenos, líbranos de todo mal, que amanezca bien mañana, en Cristo Jesús, amén. Fíjese bien, solamente cosas personales de uno, porque entonces no habría tiempo ni siquiera para pedir por los demás. Eclesiastés, sigue hablando aquí el predicador. Eclesiastés 6:7. En cuanto a la vanidad de esta vida, dice él que todo el trabajo del hombre es ¿para qué? Para su boca. Y con todo eso dice que su deseo no se sacia. Y después dice en Eclesiastés 12:12, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Mi papá me decía siempre esa expresión. Podría parecer que él estaba diciendo como que no estudie tanto. No, no era eso. Él simplemente era advirtiéndome que mi cuerpo se iba a fatigar con tanta labor si me metía y me involucraba en cosas así. Y Eclesiastés 5:10 dice que el que ama
El dinero dice que no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad, dice él. Vanidad. Tonterías. Cosas que se esfuman. Cosas que son solamente útiles en un momento de nuestra vida. Porque cuando llegamos a la vejez, si es que llegamos ahí, usted piensa que va a disfrutar un buen retiro cuando vienen todos esos achaques de salud. Mire, hermano, el punto de todo esto es esta pregunta. ¿Dónde queda todo lo del reino de Dios en nuestra vida de afanes? ¿Dónde queda todo lo del reino de Dios en nuestra vida de afanes? La fe de Abraham no se debilitó, aún en el momento del dolor de la pérdida de su esposa. La realidad de su fe fue evidenciada al vivir el presente a la luz del futuro, en la esperanza de una heredad celestial y no material. No tenía casa, vivía en tiendas, en el desierto. Era un nómada. Número 3. El compromiso con Dios debe ser la base de nuestras acciones y decisiones. La fe de Abraham estaba puesta en Dios. Pero la fe de Abraham no era una fe vacía y sin fundamento. Él creía en la promesa que Dios había hecho. Y esa promesa fue confirmada repetidamente en los días que él vivió. Fue la confianza de Abraham en la capacidad de Dios para guardar su promesa lo que le impulsó a comprar aquel terreno en Canaán. A mí me han preguntado, no sé si a ustedes le han preguntado lo mismo, y siempre viene de estos familiares que no conocen al Señor, como que siempre buscan la manera de cómo darle ahí en la llaguita. A mí me preguntaban todo el tiempo, ¿por qué tú vas a la iglesia todos los domingos? Y te van a recordar al Señor Jesucristo todos los domingos y participan en todas estas cosas de los símbolos y estas cosas. Tú no te cansas de eso todos los domingos, la misma cosa. Bueno, ¿qué puede uno contestar ante eso, verdad? Espero que usted sepa contestar bien, porque no va a pensar después y dice, bueno, tienes razón, es verdad, ¿por qué tengo que venir yo todos los domingos aquí? Mira, la respuesta a cualquiera de esas preguntas, similar a esa, bueno, vamos a ser más específicos y hablando del domingo, la cena del Señor, que es un servicio cada domingo, y pues se hacen las mismas cosas. Se canta, se lee la palabra y uno participa en los símbolos de pan y de vino. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? La primera está, si damos una respuesta, la primera parte está en que nuestro Señor ordenó eso. Y la iglesia primitiva lo practicó. La segunda es que es un recordatorio semanal del pacto que nuestro Señor ha hecho con nosotros.
el nuevo pacto en su sangre. Hacer esto en memoria de mí hasta que yo venga. Entonces, si lo estamos haciendo en memoria de Él, estamos pensando allá arriba. Porque ¿dónde está Él? Él está sentado a la diestra del Padre. Nuestras acciones y decisiones deben regirse por la seguridad de que este pacto se realizará plenamente en la vida de cada creyente. Y eso, mis amados hermanos, es algo sumamente importante que debemos recordar con mucha frecuencia. Punto 4 aquí, que vemos, que sacamos de este texto. Y ya vamos a pasar a algo más físico. A la hora de enterrar a un ser querido, esa es una oportunidad importante para que el cristiano exprese públicamente su fe. La compra de la propiedad en donde fue enterrada Sara se realizó ante los ojos de los hijos de Het. El significado de las acciones de Abraham no fueron pasadas por alto a estos cananeos. Fíjese bien que dice que Abraham los reconocían como príncipe de Dios. Bueno, eso sería bueno, que donde quiera que uno esté, puedan ver eso y decir eso de uno. Entonces, la muerte de un ser querido siempre debe verse como una oportunidad para el testimonio cristiano. Lo que uno dice en esos momentos es muy importante, muy importante. Pero no olvidemos que lo que también hacemos es vital. No solamente lo que decimos, sino lo que hacemos también. Los hechos de Abraham son tan significativos como sus declaraciones. Y como último punto de conclusión, hay una necesidad aquí que debemos equilibrar aquí dos cosas. Y es probable que quizás no coincidamos todos con el mismo punto de vista. Como nosotros leímos ya, Abraham dijo a los heteos en los versículos 4 y 8, una expresión, se repite otra vez: sepultaré mi muerta de delante de mí. Sepultaré mi muerta de delante de mí. No sé qué entiende usted por esa frase, pero a veces esa frase como que no se entiende bien. Pero lo que en realidad está diciendo, lo que en realidad él está diciendo es: sepultaré mi muerta fuera de mi vista. Fuera de mi vista. Considerando la intención de Abraham al decir esto, todos los creyentes, hermanos, debemos entender que el cuerpo de un difunto, de aquella alma que se ha ido a la presencia de Dios, no debe ser venerado, ni debe ser tratado como una especie de objeto sagrado al cual se le debe rendir reverencia. Recordemos que el cuerpo muerto es solo el caparazón del alma que estuvo allí por un tiempo. Usted puede ver esos grandes entierros, por ejemplo, de los funcionarios gubernamentales. Yo estaba viendo el de McCain. Estaba ese ataúd allí, con la bandera de Estados Unidos, haciéndole reverencia.
tocando el ataúd. Hacían otras cosas más, y los militares también. También pude ir a un veterano también, donde pues disparan unos cuantos tiros al aire y dicen unas cuantas cosas. Entonces yo me estaba poniendo a pensar, ¿no sería bueno que estando en vida le hicieran eso? Para que por lo menos pueda ver que se le está rindiendo algo estando en vida. Porque muerto, ¿qué va a escuchar? Muerto, ¿qué va a ver? Nada. ¿Qué sentido tiene hacer todas estas cosas? El cuerpo, hermanos. Todavía aquí no hemos tenido esto todavía en este local. De tener un ataúd ahí. Pero el cuerpo, hermano, debe ser puesto fuera de la vista. Como dije antes, yo he estado en funerales donde la gente va, si está descubierto, algunos familiares van y lo tocan, se quedan con él, están haciendo cosas y un montón de cosas así. El catolicismo tiene una práctica no bíblica cuando se trata de servicios fúnebres. Esto puede ir desde un ritual que ellos hacen por el difunto hasta el supuesto perdón de pecados. Yo me acuerdo una vez en un documental del presidente Rafael Leónidas Trujillo, ese dictador dominicano, que cuando yo escuché esta frase que dice, y lo llevaron a la catedral donde se le fueron perdonados sus pecados. Bueno, pero eso es una práctica que hace el catolicismo, que no es bíblica, porque su tiempo de perdonar sus pecados después de muerto ya no tiene manera de que se le perdone. Ahora, yo entiendo, hermanos, que la pérdida de un ser querido es una experiencia muy dolorosa. Que hasta podríamos dudar de la promesa de Dios en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te la llevaste? Y podría nosotros poner también en un momento como de duda. Wow, en realidad nos iremos al cielo. No, todo el mundo se está muriendo. Pablo les recordó a los hermanos allá en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 4:13, les recordó lo siguiente. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Fíjense bien que usa el verbo dormir y no morir. Porque en realidad el creyente no muere, aunque su físico cuerpo sí muere. Cuando digo no muere es que no va a estar separado de Dios, sino que va a estar con Dios. La Biblia nos instruye que debemos llorar con los que lloran.
Pero aquí no está diciendo que lloremos o que refrenemos nuestra tristeza. No es lo que está diciendo Pablo aquí. O sea, no se pongan tristes, no lloren. No, eso no es lo que está diciendo. Porque es algo muy normal. Que uno pierde un ser querido, se muera un ser querido, y uno va a sentir tristeza. Tristeza porque no lo va a volver a ver en vida aquí en la tierra. Ya no lo va a ver. Si vivía en la casa no va a estar ahí. Lo que Pablo está diciendo aquí es: no te aflijas como las personas que no tienen esperanza. No te aflijas. O sea, no quiero que tu tristeza sea como la tristeza de un callejón sin salida. Para nosotros los cristianos, este no es el final. El momento de la muerte, cuando nosotros morimos, no es el final, no es el último adiós. No debemos afligirnos desesperadamente como esos que lloran decepcionados al ver la muerte como si fuera el fin de todo. Cuando el Señor estaba con sus discípulos en esa cena final, Él dijo: no me veréis jamás, no haré esto jamás hasta que vuelva a hacerlo con vosotros. Entonces, eso deja por dicho que nuestra identidad en los cielos no se va a perder. O sea, usted no va a estar en el cielo como alguien no identificado. Inclusive, podremos reconocer, podemos saber de personas. O sea, inclusive todos esos personajes bíblicos que hemos escuchado de ellos, podemos reconocerlos allá también. Yo espero, ante todo, ver a mi Señor Jesucristo. Pero estoy también, quiero ver a estos personajes bíblicos. Quiero ver a Pablo. Entonces vamos a tener nosotros vamos a mantener nuestra identidad. O sea, usted podrá reconocer si murieron seres queridos suyos en Cristo, usted va a poder reconocerlos allá y verlos. Entonces, no nos aflijamos. Sí, vamos a estar tristes, vamos a llorar. Pero no es el punto de decir cosas que ponen a dudar nuestra eternidad. Si murió en Cristo, está con Cristo. Es así. Entonces, hermanos, como creyentes, haríamos bien en considerar un funeral en donde no se den ese tipo de cosas. Y esto es muy personal. Yo no estoy, tratando de imponer algo. Pero esto es muy personal. Es algo mío. O sea, si mi cuerpo va a estar ahí, que esté lejos y esté tapado el ataúd. No necesito ser exhibido. ¿Para qué? Eso solamente es mi cuerpo ahí. Yo estoy con el Señor. Entonces eso es algo que yo he considerado. Si veo morir a algunos de mis familiares, lo veré, pero no lo veré en un ataúd.
¿Por qué? Porque mi mente está que si están en Cristo, están con el Señor. El otro factor, y ya con esto vamos a terminar, que tenemos que tomar en cuenta es, primero, saber que el cuerpo ha sido formado por Dios. Dios te formó a ti en el vientre de tu madre. Él te hizo. Aunque después de muerto, pues va a ser un cuerpo que yace ahí sin vida. Como dice el salmista, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, como dije. Aún concebidos en pecado, Dios me formó y te formó a ti. Recordemos también que el cuerpo ha servido como el templo del Espíritu Santo. ¿No es eso cierto? El templo del Espíritu Santo ha sido nuestro cuerpo a la hora de partir. De hecho, el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos. 1 Corintios 6 dice que este cuerpo se levantará de nuevo en la posteridad para ser transformado en un cuerpo incorruptible. Entonces, debido a esto, el cuerpo no debe ser eliminado de tal manera que no se tenga ningún valor que le ha dado su Creador. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay una práctica muy común, que es una práctica que cuesta menos. Y yo entiendo que debido al costo de un funeral, algunos optan por incinerar o cremar el cuerpo. Ahora, yo pienso personalmente que hacer eso no es darle cristiana sepultura a esa persona. Eso es tener por poca cosa el cuerpo que Dios formó. Entonces, a la hora de optar por incinerar un cadáver, deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo afecta esto mi testimonio como cristiano ante los demás? Bueno, los incrédulos, los cuales no verán vida después de la muerte, pueden deshacerse del cuerpo de la manera más barata e irreverente posible. Sin embargo, el cristiano debería pensar en esto antes de optar por la incineración del cuerpo. Por otro lado, yo no creo que Abraham fue tan extravagante en el entierro de su esposa, partiendo del punto que él era un hombre pues muy bendecido por Dios en posesiones. Tampoco creo que él dejaría que su cuerpo, el cuerpo de Sara, se descompusiera en el desierto. Él no lo iba a dejar ahí, que vengan las aves del cielo y se lo coman. La motivación de Abraham, así como su moderación, deben considerarse en relación con los funerales. Si bien nuestra fe no necesita el hecho de comprar lujosos ataúdes ni de llevar a cabo funerales muy costosos, debemos tener cuidado, hermanos, de no reflejar los valores de una sociedad caída a la hora de enfrentar la partida de un ser querido. Nuestras prácticas deben diferenciarse
de las prácticas del mundo. Entonces son cosas, hermanos, que a veces no ponemos atención a ellas, no tomamos muy en cuenta. Yo he escuchado hermanos que han dicho, después de muerto ya me hagan lo que quieran conmigo. Bueno, sí, hagan lo que quieran contigo, pero en realidad tomemos en cuenta que solamente por ser la morada temporal del Espíritu Santo, imagínense, Dios morando en uno a través del Espíritu Santo. Si Él puede hacer eso, que mora en este cuerpo de pecado, pues ¿por qué yo haría tal cosa? Entonces son cosas que deberíamos pensar cuando llegue ese momento. Damos por terminado, hermano. Creo que le sacamos bastante jugo a este pedacito de estos 20 versículos aquí. Vamos a entrar en la próxima vez, vamos a entrar a este capítulo 24 y ya casi estamos acabando la vida de fe en lo que respecta a Abraham. No sé cuándo fue que empecé, pero hace bastante tiempo ya. Pero nada, el propósito de todo esto es pues tratar de ver lo que estos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento pues nos dicen y cómo cómo se aplican a nuestra vida. Así que vamos a estar de pie, vamos a terminar con una oración. Mi Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor. Qué bueno es recordar, qué bueno es saber que nuestra morada no está aquí, sino en los cielos, en ese lugar que tu Hijo amado fue a preparar para cada uno de nosotros. Oh Señor, ayúdanos a vivir en esta vida a la luz de lo que nos espera en ese futuro, en esa esperanza que tenemos en Cristo. Que podamos reflejar a Cristo en nuestro diario vivir. Que podamos, Señor, establecer la diferencia entre estar en Cristo y no estar en Cristo. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, nos conduzca, nos dé el poder para vencer, nos ponga el deseo de hacer las cosas a las cuales fuimos llamados. Oh Padre amado, dirígenos pues y ahora despídenos a nuestros hogares bajo tu protección, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos.